Nosotros hemos optado por hacerlo en función del esfuerzo predominante. En este caso, trataremos sobre las estructuras que trabajan a la tracción. Existen diferentes modos de clasificar los tipos estructurales. Vamos a ver que tanto las estructuras de tracción como las de compresión, conforme a la clasificación del ingeniero Engel, constituyen el grupo de las estructuras de forma activa, ya que la forma de la estructura coincide con el camino de las cargas hacia los apoyos. Recordemos que tanto la tracción como la compresión son esfuerzos de tipo normal, ya que están producidos por fuerzas que actúan en un plano perpendicular a la sección transversal. En el caso de la tracción, estas fuerzas resultan ser divergentes y por lo tanto tienden a separar dos secciones infinitamente próximas, y en el caso de la compresión, las fuerzas actuantes tienden a acercar estas secciones o la distancia intermolecular. La deformación característica de la tracción va a ser el alargamiento y en el caso de la compresión es el acortamiento. Estas estructuras de forma activa tienen como característica principal encauzar las fuerzas exteriores por medio de simples esfuerzos normales, en el arco por compresión y en el cable por tracción, o sea que actúan mediante su forma material. Si analizamos la forma de equilibrio de un hilo suspendido entre dos puntos, vamos a ver que ante la variación de las cargas, la forma de este va a ir modificándose, ya que siempre va a coincidir con el funicular de las cargas. Y podemos ver que así como el recorrido de las cargas hacia el apoyo en las estructuras de tracción, o sea, en el caso del hilo, se da a través del funicular de cargas, si yo invierto esta forma, voy a tener elementos que trabajan a la compresión y responden al antifunicular de cargas. Analizando los materiales con los que podemos construir estas estructuras, podemos dividirlos en elementos lineales que serán de escasa sección y gran longitud, despreciable momento de inercia transversal y además diferenciarlos entre rígidos y no rígidos como los hilos. Si analizamos los elementos lineales rígidos, o sea las barras, vamos a ver que trabajan a la tracción, pero por su conformación pueden resistir otro tipo de esfuerzos. En cambio, los elementos no rígidos, o sea los hilos, tienen que trabajar exclusivamente a la tracción. Por eso se dice que trabajan a la tracción pura. Estos hilos podrán ser metálicos, como los cables, cadenas o cordones, o no metálicos, como las sogas naturales y las fibras sintéticas. Entre los elementos superficiales, que tendrán las mismas características de los elementos lineales, o sea, espesor despreciable y gran superficie, y además despreciable momento de inercia transversal, podemos distinguir entre elementos metálicos o no metálicos. Denominamos tensor al elemento lineal que trabaja a tracción. La deformación característica será el alargamiento, que designamos como delta L, y este alargamiento cesa cuando retiramos la carga, ya que consideramos el comportamiento del material dentro del período elástico. En elementos estructurales que están trabajando a tracción, en las secciones transversales actúan solamente tensiones normales distribuidas uniformemente. Cuando queremos determinar la sección o área necesaria, partimos de la expresión de tensión, que será igual a la carga dividido el área, y despejamos de allí el área necesaria, que será igual a la carga dividido a la tensión de trabajo del material. Y cuando dimensionamos cualquier elemento a tracción,
decidimos o importa la cantidad de centímetros cuadrados, no la forma de la sección. Por lo tanto, estas secciones podrán ser figuras regulares, como rectángulos, cuadrados, o bien secciones huecas, como en el caso de los caños, o perfiles normalizados. Recordando lo visto en la clase de resistencia de materiales, la ley de Hooke enuncia que dentro del período elástico las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Dentro del período elástico, que es durante el cual se cumple la ley de Hooke, la relación entre la tensión y la deformación me determinan el módulo de elasticidad o módulo de Young, que depende del material y es la capacidad de oponerse a las deformaciones. Y vemos aquí, a modo de ejemplo, los valores del módulo de elasticidad del acero, el aluminio o la madera. Si comparamos los valores, podemos determinar que una pieza de acero es mucho más resistente frente a las deformaciones que una de aluminio. A partir del cumplimiento de la ley de Hooke, podemos determinar que el alargamiento de un elemento trabajando a tracción, que llamamos delta L, será directamente proporcional al largo de la pieza multiplicado por la carga y dividido por el módulo de elasticidad y el área de la sección. Los cables de acero son materiales de muy alta resistencia a la tracción, flexibles y poco extensibles, por lo que pueden resistir grandes cargas y salvar grandes distancias entre apoyos. Estos cables están formados por un alma que puede ser textil o de acero. El alma textil les da mayor flexibilidad y esta alma está rodeada por diferente cantidad de cordones que a su vez están conformados por alambres de acero. Como ya vimos al principio de la clase, estos elementos flexibles se deformarán de acuerdo al funicular de cargas, aumentando la cantidad de lados en función de la cantidad de cargas que tengamos actuando sobre él. A medida que aumenta el número de cargas, el polígono funicular toma un número creciente de lados más pequeños y se aproxima a una curva, que puede ser la llamada catenaria. El nombre de esta curva catenaria responde a la deformación natural que tendría una cadena, de allí su nombre, sometida a su propio peso, o sea, la carga repartida a lo largo de la curva. Otra curva funicular es la parábola de segundo grado, que se origina cuando la carga está repartida, pero a lo largo de la recta, o sea, de la cuerda. Sintetizando, podemos ver aquí las principales curvas funiculares, que son la catenaria, producida cuando la carga está repartida sobre la curva, y la parábola de segundo grado, cuando la carga está uniformemente repartida a lo largo de la recta. Esta línea recta en un arco se llama cuerda. Estas últimas curvas, o sea, parábolas de segundo grado, son las que vemos normalmente en los puentes donde la carga está constituida por el tablero del mismo. Y podemos ver aquí que en un determinado rango de relación flecha-luz, la catenaria y la parábola de segundo grado son muy similares. Cuando utilizamos estructuras de tracción como cubiertas, estas pueden cubrir grandes espacios con muy poco peso propio. Y como dijimos que las mismas adoptan la forma del funicular de cargas, ante la variación de las cargas, por ejemplo la de viento, estas cubiertas se van a deformar. Por lo tanto, hay que buscar estrategias para estabilizar y garantizar la justamente estabilidad de estas cubiertas. Podemos nombrar 3 maneras de lograr esto que nos hemos propuesto, o sea, estabilizar la cubierta, y es la utilización de la llamada cubierta pesada, que consiste en aumentar el peso propio de 3 a 5 veces la carga del viento, o utilizar las llamadas surge shower, que requieren tensión previa,
o hacer un entramado de cables con dos familias de cables con curvatura inversa. A modo de ejemplo, podemos analizar la cubierta del aeropuerto de Dulles en Washington, que está constituida por cables de acero sobre los que se apoyan losetas de hormigón. Esta cubierta, constituida por cables de acero que cuelgan de estos pilares inclinados y las losetas de hormigón, constituyen una cubierta cuyo peso supera de 3 a 5 veces el viento en succión y se llama cubierta pesada a pesar de ser una cubierta liviana, ya que las estructuras de tracción se caracterizan por su bajo peso propio. Podríamos decir a modo de ejemplo que una cubierta de este tipo puede pesar alrededor de 250 kilos por metro cuadrado y una estructura de hormigón armado real llega a pesar alrededor de 800 o 900 kilos por metro cuadrado. Vemos en estos gráficos cómo se comporta una cubierta de este tipo frente a la acción del viento, sobre todo actuando en succión, que la va a hacer vibrar, flamear e incluso invertir su forma, para lo cual debemos recurrir a estas soluciones que hemos enunciado antes, o bien incorporar un cable con curvatura opuesta, constituyendo lo que llamamos Serge Shower. ¿A qué le llamamos tensión previa? Es aplicarle a la estructura un esfuerzo de tracción antes de la acción de las cargas, de modo tal que al actuar las mismas, ninguna parte de la estructura sufra esfuerzos que no sean de tracción. O sea, en algunos lugares se podrá aumentar esta tensión o tracción previa y en otros, a lo sumo, distracción, pero nunca llegar a esfuerzos de compresión. Una cercha, llamada shower por su inventor, está constituida por un cable con una curvatura, un cable que llamamos portante, un cable con curvatura opuesta que llamamos cable estabilizador y vinculados ambos por otros cables o elementos rígidos llamados pendolones. Aclaramos que los cables que vinculan estos cables portantes y estabilizadores se llaman así cuando están trabajando a la tracción, o sea, cuando son cables. Si fueran rígidos, en ese caso los denominamos puntales. Tenemos en esta imagen un estadio construido para las Olimpiadas de México con justamente esta tipología de Serge Shower, donde la cubierta ha sido colocada sobre los cables estabilizadores. Y el tercer recurso de los ya enunciados es utilizar un entramado de cables que tengan curvatura opuesta. En este caso es la sala de conciertos en Holanda. Otro ejemplo es el Dorton Arena, cuyo apoyo está conformado por dos arcos cruzados que apoyan en el suelo. O este estadio de hockey, obra del arquitecto Eero Saarinen, que resuelve esta problemática a partir de la utilización de un arco central de soporte y arcos laterales. Otras de las estructuras de tracción muy utilizadas en la actualidad son las membranas o lonas tensadas. Nótese que en todos los casos, para lograr esta tensión y estabilización de la forma, necesitamos la doble curvatura, o sea, curvatura en un sentido y curvatura en el sentido inverso. Las membranas tensadas pueden ser utilizadas en diferentes destinos funcionales, como en este caso el Domo del Milenio en Londres, o la adecuación de una fachada en un centro comercial en Baltimore. Incluso llegar a constituir la cubierta de un aeropuerto, como en el caso del de Denver en Estados Unidos, o estructuras más simples,
para cubrir un club. Otra manera de utilizar estas membranas es en las cubiertas neumáticas, que tienen como principal elemento estructural es el aire, ya que la presión del mismo es la que logra la estabilidad y el equilibrio de la cubierta. Y como el objetivo de esta clase es presentar las diferentes alternativas con las que las estructuras utilizan el esfuerzo de tracción, vamos a hablar del concepto de tensegrity o tensegridad. Estas estructuras están conformadas por elementos que trabajan en forma alternativa tanto a tracción como compresión, o sea, constituidas por tensores y puntales que entre todos logran la estabilidad de la cubierta. Esta tipología podemos verla en el Estadio Único de La Plata, donde la estructura de sostén tiene estas características, o sea, de tensegridad, y la membrana tensada constituye el elemento de cierre propiamente de la cubierta.